continuar con este panel sobre la revolución tecnológica y su importancia en la economía. Nos quedamos con varios conceptos en esta primera parte. Uno de los últimos que decía el ingeniero Marcelo Ehrlich, nos vamos a relacionar más con objetos que con personas. Me quedó eso como una frase célebre. ¿Eh? No, pero uno cuando, al principio dije, qué raro, claro, uno después cuando piensa en el vínculo que tiene con su celular, por ejemplo, ya va cobrando mucha lógica esa frase que decías. Hola. Por ejemplo, cuando salís del país y pasás por migraciones, y tenés el nuevo pasaporte, te relacionás con un equipo que te reconoce y dice, sos o no sos, ya no es más una persona. Un simpático. Bueno, vamos a continuar con este segundo tramo y vamos a darle la bienvenida al señor Roberto Palermo, presidente de Hábitat Uruguay, que nos va a disertar sobre una estrategia de cara a la revolución tecnológica, emprender innovando, un caso real. Palermo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a las autoridades de ADM, a su presidente Jorge Abucharja por esta invitación, que nos ha dado esta distinción de poder dirigirme a ustedes, y también al presidente de CAME, el doctor Gerardo Díaz. Hace unos años atrás, 2 o 3 años, nos invitó la Escuela de Negocios de Harvard para que hiciéramos una exposición sobre el caso de Hábitat, sobre el negocio de Hábitat, porque evidentemente que les interesaba qué estrategias habíamos utilizado. Ellos se especializan mucho en la estrategia, porque la estrategia es lo que genera la innovación, digamos que genera valor, que valor significa algo útil para los usuarios, y querían saber qué estrategias habíamos aplicado, pero sobre todo les interesaba, de cara a este tsunami tecnológico que se estaba viniendo, cómo iba a reaccionar Hábitat, qué estrategias iba a aplicar. Entonces, en aquel momento yo respondí que no, pero respondí que no porque justamente estaba en una encrucijada real. Se vaticinaba la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera que iba a afectar nuestra actividad y estamos estudiando justamente qué estrategias íbamos a hacer para reconvertirnos y generar valor, y no quería exponer porque yo integré esos estudios de casos de negocios en Harvard y desmenuzan la situación, y los panelistas, los integrantes de esos cursos empiezan a ver los caminos alternativos y hay que explicar todo eso para que los que integran el curso puedan opinar qué camino hay que adoptar, y entonces yo creí que estratégicamente eso no era conveniente. Pero ahora cambié de opinión, porque ahora el mundo cambió y creo que hay que alinear intereses entre los uruguayos, quizá hablemos de América Latina, quizá hablemos del Río de la Plata. Hay que alinear intereses y hay que hacer acciones corporativas. Por eso quiero hoy explicar las estrategias. En primer lugar, porque las estrategias, como dije, sirven para generar valor, y el valor es la innovación. Que puede ser, como alguien dijo que me precedió, puede haber innovación con tecnología o sin tecnología. Es más, con la misma tecnología que tenemos, a veces también innovamos porque innovamos en valor. Así que creo que nosotros tenemos que, como dije, alinear los intereses, porque nuestra empresa ahora quiere participar del ecosistema de inversiones y quiere colaborar con este proceso en el Uruguay, porque de lo que se trata es de generar riqueza, se trata de la felicidad de todos nosotros y también de los uruguayos en general. No sé si tengo algún dispositivo para ir apretando acá. Bueno, lo que les quiero decir brevemente, primero las estrategias, después voy a hablar de un proyecto que hicimos, spin-off, digamos, parecido a una startup, cómo hicimos y qué aprendimos cuando desarrollamos este nuevo producto, porque vimos que los criterios de gestión que habíamos aprendido en la universidad, el planeamiento, todo eso cambió, no sirve, hay que hacer otra cosa, y quería explicarles eso hoy. Y tercero, decirles cuál es la propuesta que quiero hacer para que Hábitat funcione como un catalizador, como un articulador en este proceso de desarrollo de inversiones para la innovación. Bueno, las 3 estrategias que usamos son: la primera es una estrategia, digamos, basada primero en una ventaja competitiva. ¿Por qué esto es importante para una startup? Porque hay que ganar tiempo. Si tenemos una ventaja competitiva, ganamos tiempo. Como dicen los americanos, que tienen metáfora para todo. Dice, se te acaba la pista, el seed money se empieza a acabar. Entonces hay que despegar el avión y hay que apurar. Si tenés una ventaja
competitiva, es decir, si tenés algo que los demás no tienen, es mucho mejor cuando querés comenzar una startup. Así que nosotros, haciendo, digamos, una analogía con el proceso de Hábitat que fue en la década del 90, y para darle contenido real a esto, lo hicimos cuando fundamos Hábitat. Nos basamos en dos ventajas competitivas. Las dos ventajas eran que nosotros teníamos una gran red física que se había desarrollado a lo largo de décadas, y además éramos un conjunto de empresarios y de familias que compartíamos y habíamos cultivado una cantidad de valores, entre ellos la transparencia en la gestión, la confianza que teníamos entre nosotros, y esos valores que nos aglutinaban tenían que servir para algo. Y dijimos, bueno, si estamos acostumbrados a recaudar dinero, porque en realidad teníamos un sistema muy singular, éramos socios para soportar los riesgos del negocio y competíamos para vender. El competir para vender había generado ese desarrollo fantástico de la red de ventas, y a su vez el tener una administración centralizada que ponía las reglas del juego hizo que todos confiáramos en ese sistema. Quiere decir que aplicamos estas ventajas comparativas y nos fuimos al segundo paso, que fue de aplicar algunas estrategias conocidas ya por la academia. Ustedes saben que hay tres tipos de estrategias: diferenciación, una estrategia de precios y una estrategia de segmentación de mercado. Nosotros nos fuimos por diferenciación, creamos un servicio que no existía, que fue la cobranza descentralizada, como ustedes saben, de facturas. Eso era diferenciación. Pero diferenciación es divergente de la estrategia de precios, porque cuando uno inventa algo que nadie tiene, hay una tendencia del empresario a venderlo a un precio mucho más caro para amortizar además la inversión en investigación, en desarrollo, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos algo muy curioso. Aplicamos dos estrategias conjuntas que son divergentes. La estrategia de precios es cuando ustedes quieren entrar a un mercado, lo que se les ocurre primero es voy a entrar a un precio, si usan la estrategia de precios, más barato que mi competidor. Entonces son divergentes. Sin embargo, nosotros aplicamos las dos, sumamos las dos. Es decir, salimos con un producto único, estrategia de diferenciación, y además aplicamos una estrategia de precios bajos. Salimos a 4 veces más bajo el precio de lo que era el sistema tradicional de cobranza de facturas. ¿Eso por qué lo hicimos? Porque también es el mismo criterio para la startup. Necesitamos velocidad de crecimiento, necesitamos que el sistema fuera sustentable. Necesitamos que el sistema recaudara rápido dinero porque teníamos que invertir cerca de 6-7 millones de dólares en tecnología y en sistemas de seguridad. Entonces se nos acababa la pista de despegue. Así que dijimos, vamos a aplicar esta estrategia sumada a diferenciación de bajos precios. El éxito fue fulgurante, pudimos extender la red rápidamente al interior del país porque era solo Montevideo, y eso fue producto de esta doble estrategia. Después nos enteramos que nosotros habíamos aplicado una estrategia que después denominaron los especialistas en estrategia, fue Chang King, en realidad un chino que está radicado en Francia, en un instituto que es muy interesante porque es Blue Ocean Strategy, junto con una francesa, René Molbert. Los dos fueron los que inventaron esta metáfora también muy adecuada, océano azul, la estrategia del océano azul, es decir, que habíamos creado algo donde navegábamos en aguas plácidas, no teníamos competidor, nos duró como 6-7 años. Fantástica la estrategia, no sabíamos, pero consiste en esto. Yo le he preguntado muchas veces a los empresarios que me digan cómo es la estrategia del océano azul, y en realidad, en el fondo es lo que acabo de decir yo, es muy sencillo, es aplicar esta doble estrategia, pero que casi nadie se anima a aplicarla. Así que estuvimos navegando en estas plácidas aguas, pero sabíamos que el mar se iba a enrojecer. Es decir, las empresas hacen benchmarking, alguien iba a copiar la idea porque estamos generando muchos recursos. Y fue lo que efectivamente pasó. Nos emularon. Y entonces ahí viene la otra estrategia que tenemos que aplicar también cuando estamos desarrollando un nuevo proyecto, una startup. ¿Cuál es la estrategia que hay que hacer? El 90% de los empresarios, cuando les sale la competencia, ¿qué hacen? Compiten por precio. Empieza la guerra de precios. O trato de decir, yo me voy a diferenciar y por tanto tengo que invertir más para poder diferenciarme. Resultado de cualquiera de las dos soluciones que aplique, voy a ganar menos. Y quiere decir que hay que hacer otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hay que hacerlo permanentemente en las startups. Lo que hay que hacer es crear una nueva curva de valor estratégico. Volver a crear algo, crear un valor que nadie tiene. Una curva de valor estratégica, la pueden imaginar, es muy sencillo. Imagínense un par de ejes cartesianos sobre el eje de las abscisas. Ponen los factores que generan valor, por ejemplo, velocidad de las transacciones, el precio,
y en el eje de las ordenadas califican ese factor que genera valor para la gente y ponen, bueno, puede ser 3 calificaciones, bajo, medio y alto, y ven la curva de valor de su empresa. Después hacen de la competencia y en general cuando estamos enzarzados en una batalla comercial, en una competencia muy acerbada, las curvas de valor coinciden. Entonces ahí hay que empezar a inventar algunos factores que generan valor que nos diferencian que no lo tiene la competencia. Eso fue lo que hicimos en Hábitat en esta etapa, que es una etapa reciente, y entonces creamos una nueva curva de valor diferencial y no competimos por diferenciación, o sea, no invertimos en eso y tampoco no quisimos competir por precio, mantuvimos los precios. ¿Qué fue lo que hicimos? Esto es lo que hacíamos antes, cobranzas, pagos y giros, y nos fuimos a una nueva definición. Dijimos, ahora somos un centro de servicios e incorporamos una miríada de servicios, de los más insólitos algunos. Le dimos servicios al Banco República para recibir formularios para solicitar cuentas, servicios a la DGI para presentar la declaración jurada, servicios de afiliaciones a los clubes de fútbol. En fin, bueno, ahí ven una cantidad, sobre todo, bueno, corresponsalía financiera. Ahora le damos servicios a todos los bancos, algunos que habían vaticinado que Hábitat en esta época no iba a seguir funcionando. Sin embargo, nosotros promovimos una figura nueva, que es el administrador de corresponsales financieros. Habíamos hecho un estudio cómo funcionaba la inclusión financiera en el mundo, sobre todo en el tercer mundo, y lo que hicimos fue simplificarle al sistema financiero la contratación de corresponsales financieros. En vez de ir contratando uno por uno a los corresponsales financieros, fomentamos la creación de esta figura ante el Banco Central y ahora hay un administrador de corresponsales financieros y los bancos negocian solo con el administrador, que es Hábitat, y a su vez Hábitat tiene de corresponsales financieros a los locales. Así que bueno, hicimos ese gran cambio de valor, pasamos a ser un centro de servicios para no tener que competir por precio. Esto es el resultado de lo que ustedes están viendo ahora, al 2019, de la aplicación de estas estrategias, cuando algunas voces agoreras habían dicho que no había futuro en Hábitat, algunos hasta nos mandaban mensajes, algunos que desarrollaron plataformas decían chao Hábitat. Pero nosotros habíamos captado bien el tema del mundo estratégico, por eso lo estoy explicando ahora y además lo quiero atar con el mensaje final. Esto es hoy cómo sigue creciendo Hábitat. El segundo tema que quería decirles era referido al producto nuevo que hicimos en un sistema, lo enmarcamos en un spin-off porque hicimos un departamento derivado de Hábitat, o sea, no creamos una empresa nueva y allí armamos una estructura diferente a la tradicional de Hábitat, una estructura jerárquica más plana, un sistema, digamos, laboral en la contratación mucho más flexible, con también un departamento tecnológico separado de Hábitat, un departamento de desarrollo de software, donde los programadores se mueven en un ambiente mucho más flexible, prácticamente sin horario. Es decir, hicimos una spin-off realmente parecida a una startup. Y aquí sí les quiero decir algo que es muy importante. Nosotros que habíamos creado tantos productos, nos dimos cuenta que había un error de que acá en Uruguay y en muchos lados, en América Latina también, sobre todo donde se desarrollan proyectos con aceleradoras, en donde hacen una mezcla de lo que es management anterior con el management que tiene que tener una startup. Acá en la startup lo que hay que hacer es un prototipo, que ahora le llaman el prototipo mínimo viable, y lo que hay que hacer con ese prototipo mínimo viable es experimentar. Esa es la palabra, se experimenta, se tiene el feedback del usuario, se hace un nuevo prototipo y así sigue sucesivamente. Esa es la primera receta. La segunda receta es medir, que no es la contabilidad habitual a la que llevamos en las empresas, hay que medir otra cosa. ¿Qué es lo que hay que medir? Bueno, en primer lugar, hay que medir, ahora vamos a lanzar un producto único, y vamos a medir cuánta gente se afilia, cuánta gente se enrola, vamos a medir cuánta gente baja la aplicación y después cuánta gente la compra. Porque además en este mundo nuevo que estamos hay que verificar dos cosas, dos hipótesis que son clave. Primero la hipótesis de valor. Eso de que yo digo como empresario esto es lo que quiere la gente, ya no es más así. Esa visión de Schumpeter que aprendíamos en facultad, de que yo soy el motor innovador como empresario y tengo el ojo del tigre, no va más. El tema es que yo estoy creando un producto que no existe y lo tengo que chequear, monitorear permanentemente y tener feedback del usuario. Por eso es que hay además tanta tasa de fracaso, porque se pierde tiempo y se agota el dinero porque no se hace lo que hay que hacer. Israel, por ejemplo,
en el marco del plan JOSMA, tiene un 56% de empresas que siguen adelante startup. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Primero hay que validar la propuesta de valor. Esta que nos dicen los ingenieros, esto es lo que quiere la gente, hay que validar la propuesta de valor. Esa es la primera hipótesis, que es un acto de fe, pero por eso es que hay que validarlo con el usuario. Y no sirve hacer focus group, no puedo hacer investigación de mercado, porque no le puedo preguntar a la gente qué opina de un producto que no sabe para qué sirve, no sabe ni que no existe el producto. Entonces, esas técnicas de gestión a la cual nosotros estamos acostumbrados no sirven para esto. Sirven sí cuando uno tiene un historial ya de actuación y entonces puedo usar la planeación, que se llama, que era lo que estudiábamos originariamente como uno de los grandes capítulos del management. La planeación hoy no es la planeación esa se basa en una cantidad de antecedentes ya, pero acá no hay antecedentes. Acá no puedo hacer estudio de mercado, no puedo hacer focus group. Lo que puedo hacer es experimentar con la gente. Eso fue lo que hicimos con este producto de AID digital, que largamos ahora en estos días y que les quiero contar alguna cosa más. La segunda hipótesis que hay que valorar acá es la hipótesis de la sostenibilidad del crecimiento. Porque les puede pasar, y ha pasado, que la gente de repente se inscribe, la gente baja la plataforma, la gente la usa, pero no la compra. Creo que los americanos le llaman a eso andar vivo en el mundo de los muertos. Es decir, ya ahí no sé qué hacer, porque por un lado crezco, más gente se anota, eso, pero no lo compran. Entonces, ¿cuál es la tercera receta? Hay que medir, como dije hoy, llevar esa contabilidad, y si de ahí puede surgir que tengamos que cambiar el prototipo, ese que nos parecía a nosotros con la visión nuestra, hay que cambiarlo. O hacer algunas cosas que nosotros hicimos, hacer un split con el prototipo. A este grupo de consumidores le doy este prototipo y otro, porque quiero entender qué es lo que pasa y qué es lo que quieren. Entonces, este es el tema ahora que hay que saber. Después viene el otro tema, que es la financiación. Bueno, AID Digital, este producto que sacamos con este management startup, ha sido un éxito. Sacamos los certificados personales. Primero, este es un sistema de claves PKI, en donde está conformada por una clave privada, una clave pública. Era un sistema que nosotros habíamos traído en el 2002, sabiendo ya que iba a haber esta explosión digital, este tsunami, como dije hoy, y que iba a haber después problemas de fraudes, problemas de integridad, porque los hackers también tienen esas computadoras potentes que decía el ingeniero Grompone. La famosa ley de Moore, que se sigue cumpliendo. Moore dijo que cada 18 o 24 meses la capacidad de los procesadores se iba a duplicar. Esta ley hace 40 años que se viene cumpliendo. Para que tengan una idea, en estos 40 años la capacidad de procesamiento aumentó 1 millón de veces, que se complementa con la ley de Nielsen. Nielsen fue que dijo que la velocidad de acceso a Internet iba a aumentar 50% por año. En estos 40 años pasamos, creo que de 300 bits por segundo en el año 83, de 300 estamos en 1.000 millones de bits. O sea, se multiplicó por 2.600.000 la velocidad de Internet para los grandes usuarios. Esta ley se dice que es para los grandes usuarios en Estados Unidos. Bueno, entonces, en base a esto nosotros dijimos, vamos a traer este sistema de clave pública y privada, que cambiaba el sistema tradicional de tener una sola clave, porque una sola clave la maneja el banco, la manejan ustedes, y hay un problema ahí de que puede haber filtraciones, y entonces este sistema de clave pública y privada, que no lo puedo explicar ahora porque no me va a dar el tiempo y no es objeto de esta charla, pero bueno, trajimos este sistema por esta razón. Es un sistema que le asegura a ustedes que la transmisión que hacen no va a ser violada, no va a ser modificada, y además la pueden firmar digitalmente. Firmar digitalmente implica que no hay rechazo. Hay una ley sancionada acá en el Uruguay que si ustedes firman digitalmente una transmisión digital, tiene validez jurídica y no la pueden repudiar. Así que eso fue lo que trajimos, pero lo trajimos en el 2002. La gente no sabía qué era, no había usuario, no había mercado, no había regulación. Es más, el gobierno nos pidió que representáramos a Uruguay en un seminario en Brasil, porque Brasil pretendía, con esa visión imperialista que tiene derivada de que la corona portuguesa estuvo cuando la revolución se instaló en Río de Janeiro, y esa herencia la tiene Brasil. Brasil quería ser la certificadora raíz y que Uruguay fuera dependiente de Brasil. Entonces fuimos a defender esa posición porque en aquella época no había gente acá en Uruguay que estuviera en este tema.
Por suerte después se creó AGESIX, se sancionó la ley, bueno, y esto se puso a andar, nosotros conseguimos nuestros primeros clientes, pero ahora se generalizó el uso, la DGI obliga, como ustedes saben, para la facturación electrónica, el uso del certificado digital, o sea, de estas claves públicas y privadas para mantener la integridad de la transmisión, para que ustedes no digan, no, eso yo no lo facturé, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos hoy el 85% del mercado uruguayo de los certificados digitales. También trajimos el primer certificado para los sitios web, SSL, somos la única empresa en el Uruguay, y también los certificados Codesign, que son los que sirven para firmar los códigos fuentes cuando se exporta software. Somos la única empresa también que vendemos este tipo de certificados. Y el producto que vamos a sacar dentro de unos días es el certificado en la nube. Esto es realmente revolucionario, por eso tuvimos que utilizar ese sistema, digamos, de tener feedback con los usuarios que ya tenemos, y es de que ustedes van a tener ese par de claves públicas y privadas en el teléfono, en el celular, en el smartphone, y ustedes van a poder hacer transacciones que van a tener validez jurídica a distancia con negocios digitales, los van a poder firmar digitalmente, y sobre todo va a servir para autenticarse. Cuando ustedes quieren entrar a una plataforma, esto es uno de los grandes problemas que tienen hoy todos los que han desarrollado y están explotando plataformas. ¿Por qué? Porque los hackers simulan la identidad de otra persona. Entonces, cuando ustedes van a entrar a una plataforma, a un banco, le van a preguntar, ¿quién es usted? José. Bueno, José, ¿alguien puede verificar que usted es José Díaz? Sí. Hábitat. Entonces, el banco se comunica con nosotros, nos dice, mira, José Díaz está queriendo entrar acá, usted me puede certificar. Perfecto, nosotros llamamos a José Díaz y le decimos, José Díaz, ¿eres tú que quieres entrar al banco? Sí. Bueno, muy bien, nosotros le certificamos al banco por un sistema que no voy a explicar ahora, pero en definitiva, la persona, cuando yo le pregunté, me está mandando su huella digital para decirme que es él a través del teléfono. Y nosotros tenemos, en las agencias tenemos los dispositivos para capturar la huella digital. Por lo tanto, cuando me contesta, sí, soy yo, José Díaz, yo le digo, bueno, mandame tu huella, yo sé que es él, y yo le certifico al banco que el que quiere entrar es él. Y con eso evitamos el tema de los fraudes hoy tan comunes de simulación de identidad, y cada vez es peor porque cada vez hay procesadores más potentes que disponen los hackers. Bueno, esto es lo que yo le quería contar. Se me terminó el tiempo. Bueno, entonces les quiero contar una sola cosa que me parece importantísima. Nosotros queremos ser articuladores, queremos participar del ecosistema de inversiones en Uruguay, que creemos que le faltan esencialmente dos cosas. Hay pocos seed money, pocos empresarios que arriesguen en este tema. Ustedes hablan con un empresario para decirle, vamos a hacer este proyecto de startup, y lo primero que dice, tráeme el plan de negocios. Yo digo, no hay plan de negocios, porque es imposible sobre un producto que no existe hacer toda esa cantidad de premoniciones. Yo le digo, vamos a chequear, vamos a validar la propuesta de valor, vamos a validar si el crecimiento es sostenible o no. Entonces, hay poca gente que arriesga porque piden el plan tradicional, del management tradicional. Y entonces miran eso y dicen, hay mucho riesgo, mucha incertidumbre. Entonces, no está desarrollado en Uruguay todavía que haya un conjunto de empresarios que pongan plata en estos proyectos, que es el famoso seed money. Ahí sí, yo sé que ha habido acá precursores, muchos están presentes acá, que han armado instituciones para poder desarrollar este tipo de proyectos. Pero dije que están faltando dos cosas, más empresarios que estén acá, y falta un fondo del gobierno. Un fondo del gobierno como hizo Israel. Israel en la época de Netanyahu fue interesantísimo. Netanyahu, ministro de Economía en la década del 90, él había estudiado en Harvard y había estudiado en el MIT. Un hombre preparadísimo, yo no sabía, después lo leí. Y él dijo, cuando recibe 800.000 judíos que venían de la Unión Soviética, que se había derrumbado en el 89, Israel con 5,5 millones de habitantes recibe 800.000 individuos muy capacitados. Eran matemáticos, astronautas, astrofísicos, había de todo. Y sorprendentemente Netanyahu les dice, mire, gente preparada hay mucho en Israel, lo que precisamos son los capitales, que es un problema ideológico además en el Uruguay. Los capitales son aplicados a las startups, es lo que está desarrollando hoy, es lo que está empujando hoy el mundo del desarrollo tecnológico. Y entonces él dijo, nos faltan capitales. Israel tenía, parecido a nosotros, déficit fiscal e inflación en ese momento, y sin embargo armó un fondo con $200 millones que lo repartió en 10 fondos. En 10 fondos, lo primero con 100 de 10 millones cada uno. Ellos se habían dado cuenta que necesitaban $25 millones para cada proyecto y dijeron una idea de lo más original. Ellos copiaron mucho de Silicon Valley,
pero armaron algo muy original. Dijeron, bueno, nosotros ponemos el 40%, o sea, 10 millones, y el privado tiene que poner el otro 60, 15 millones, y juntaban 25 millones para cada proyecto. Y además le agregaron algo interesantísimo. Si le va bien, nosotros le vendemos, dice el gobierno, el 40% al privado. Bueno, eso fue fantástico, vinieron todas las empresas, vinieron todas las grandes, Intel tiene 11.000 empleados en Jerusalén hoy. Y miren el resultado de Israel. Hoy tiene 4.700 empresas tecnológicas funcionando, financiadas con Venture Capital, financiadas con los fondos de inversión. 4.700 empresas, dato fresco, dato de muy reciente. Acaba de superar el PBI per cápita de Israel, de Francia y de Inglaterra. Entonces, 4.700. ¿Saben cuánto tenemos acá en América Latina? No tengo el dato de Uruguay, pero les voy a mostrar, y termino. Esto es lo que queremos hacer, que lo estoy explicando. Pero esta es la idea. Acá nosotros en América Latina hay, el que tiene más es Brasil, 64 emprendimientos financiados con Venture Capital. Y Argentina tiene 23, 24, Chile lo mismo. Y México, a pesar de que es ese emergente que nunca sale, México tiene también 20 y pico. O sea que nos está faltando algo en América Latina. Y lo que nos está faltando en primer lugar es este concepto del gobierno. Tenemos que hablar con el ministro de Economía, que vamos a hablar, porque Astori, increíblemente, el contador, impulsó la ANI, por ejemplo. Él fue el impulsor. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿No hay recursos? Bueno, si no hay recursos hay que inventarlos para esto, como hizo Israel. Lo mismo en el plan Yosma. En el plan Yosma, al frente está... Bueno, ya termino. Lo que les quería decir es que, ¿cuál es la idea que tenemos? ¿Cuál es la vertical, como dice la ANI? ¿Qué es lo que quiere hacer usted, Palermo? Bueno, yo quiero integrarme con muchos empresarios para desarrollar tecnología en la agricultura. AgTech, tecnología en la agricultura. Esto lo está haciendo Rosario y Santa Fe, han hecho un hub de un polo de desarrollo innovador buenísimo, que no me da el tiempo para explicárselo, pero creo que tenemos que estar ahí. Simplemente les digo, Bioceres es una de esas empresas que surgió de ahí, de ese polo de Rosario. Bioceres es la que inventó ahora el trigo HB4 y la soja HB4, que están pidiendo, habrán leído, no sé si en los diarios, hace unos días, que China le permite la exportación. Este trigo HB4 se adapta a las variaciones del clima, por eso aguantaron la sequía de noviembre del año pasado. Se adapta a las exigencias del clima, lo mismo con la soja. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo porque tenemos una ventaja comparativa. Y termino y voy al principio de mi disertación. La ventaja comparativa es que Uruguay tiene 10 millones de hectáreas productivas, igual que Santa Fe. Por lo tanto, podemos ser un hub de desarrollo en este tema, porque el título de esta conferencia era ¿cómo impacta en la economía la tecnología? Bueno, el rendimiento, el rinde, como dicen los chacareros de Santa Fe y de Rosario, que no sé qué tienen, pero son grandes emprendedores, dice el rinde les aumentó $200 por hectárea y el margen entre 40 y $80. Ahí tienen un efecto y ahí tenemos algo para que los uruguayos podamos solucionar nuestros problemas. Muchas gracias y disculpen por la atención. Señor Roberto Palermo, presidente de Habitat Uruguay, le agradecemos mucho por su disertación y ahora vamos a la disertación final. Presentamos al ingeniero Jordi Botifol, presidente de Cisco Latinoamérica y vicepresidente senior de Cisco para las Américas. Nos va a hablar sobre el futuro es ahora, Big Picture de la tecnología, la transformación digital comienza con la gente. Bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación. Felicitaciones a mis compañeros de Mesa Redonda por las presentaciones y el contenido. Gracias a ADM por la invitación y sobre todo a ustedes por la audiencia, por la paciencia y el esfuerzo que me consta que tienen en este momento. Yo represento a una compañía americana que es líder mundial en el sector de las telecomunicaciones y que ha formado parte relevante del desarrollo y la expansión de Internet a nivel mundial. Fueron una pareja de profesores, matrimonio, en la Universidad de Stanford, hace más de 30 años, en la cual estaban en entornos diferentes del campus y decidieron comunicarse. Y de ahí surgió la creación del router y protocolos y un marco de tecnología que realmente ha influido en Internet a nivel mundial y que, en cierta manera, ha cambiado el mundo desde muchas perspectivas. Nuestra estrategia claramente es esa, es la de dotar plataformas de redes que sean seguras y que permiten una integración en los diferentes multidominios que de alguna manera se han explicado aquí. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de clouds híbridos, privados,
públicos, se ha hablado de Internet de las cosas, se ha hablado de cybersecurity o de seguridad, se ha hablado de centro de datos, campus, branches, se ha hablado de analíticos, big data. Son dominios que requieren una infraestructura que permita la integración y el leverage de todos estos sistemas. Somos una compañía de casi 50.000 millones de dólares, más de 74.000 empleados, tenemos 300.000 partners. Esa es la fortaleza nuestra, pondría como primera línea, es la creación del ecosistema. El ecosistema que lleva años digitalizando el mercado, a su vez que autodigitalizándose ellos mismos. Hemos creado más de 19.000 patentes a nivel mundial y hemos adquirido más de 200 compañías. Parte de nuestra estrategia es nuestro portfolio, parte de miles de ingenieros que tenemos desarrollando orgánicamente, pero a la vez también estudiamos el mercado, adquirimos talento y tecnología, y son las dos cosas. Aquí se ha hablado recientemente de Israel. Mi responsabilidad actual, yo formo parte de la organización de Cisco Américas, llevo toda Latinoamérica, pero llevo 20 años en la compañía y antes de eso era responsable de una parte de Europa, países como Francia, Italia, España, pero uno de los países interesantes que estuvo 8 años debajo de mi responsabilidad fue Israel. Se ha hablado de Israel, he tenido la oportunidad de trabajar mucho con Israel y allí adquirimos muchísimas compañías que empezaron siendo startups, que fueron parte además de nuestro portfolio. Llegamos a tener más de 4.000 personas en un centro de desarrollo e innovación en Israel, que fue el más importante después de los centros de desarrollo que tenemos en el Silicon Valley y en la India, en Bangalore. Y efectivamente, la razón por la que establezco esta analogía, y haré una mención de Uruguay, y al igual que ayer tuve la oportunidad, por la bienvenida y además gran esfuerzo por parte de la embajadora Kelly, que es una gran sponsor de Uruguay y que unió una serie de personas, tanto personas con mucho talento y relevancia en la industria. Tuvimos la oportunidad de dialogar sobre estos temas y surgió la analogía y qué podría hacer Uruguay para convertirse en una potencia en algunos de estos dominios que yo mencionaba con anterioridad. Bueno, sigamos adelante. Se ha hablado mucho del mundo digital, no voy a entrar más en detalle para no ser repetitivo, ya que mis compañeros lo han descrito muy bien, pero sí que es cierto que coincidimos todos que la oportunidad de negocio es enorme. Y llevamos años trabajando en estas áreas, con clientes específicos, con comunidades, con gobiernos, y el proceso de digitalización transforma muchas cosas. No es solamente hablar de tecnología en sí, sino es cambiar la forma de trabajar, la forma de vivir y qué impacto tiene desde el punto de vista social y económico, y lo tiene. Llevamos muchos años trabajando, en concreto en Latinoamérica, con la mayoría de los gobiernos en la agenda digital y hemos puesto claramente 3 pilares que son claves. Uno es cómo cambiamos la eficacia del gobierno como tal para mejorar sus servicios al ciudadano en la nueva era, teniendo en cuenta que además el porcentaje mayor de población cada vez es joven, la población joven es el gran activo de Latinoamérica. ¿Y qué tipo de herramientas les podemos dotar a ellos? La competitividad nacional. Aquí ha habido algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, el manufacturing, lo que llamamos smart manufacturing, el mundo IoT, cómo puede impactar, la automatización, la virtualización, el concepto de la redefinición de los procesos cuando entras en un mundo digital, el concepto del Smart City. Aquí hay ciudades enormes que son clave en la competitividad nacional y que es absolutamente crucial el dotarles de una movilidad diferente, una optimización del consumo de energía, crear un entorno de creatividad e incluso no solamente conseguir un leverage consistente de la ciudad, sino conseguir imaginación y innovación alrededor. Si seguimos adelante, el tema del social inclusion, la educación, y ahora haremos una mención de que la necesidad que tiene Latinoamérica de seguir invirtiendo en educar con los nuevos skills, y aquí se ha hablado un poco de la coordinación, la orquestación. Estamos en un mundo mucho más diferente, incluso se ha hablado cómo podemos educar a estas generaciones que son súper importantes
y que en este sentido estudian de una manera diferente, piensan de una manera diferente. Yo empecé estudiando de manera lineal, con libros que tienen un principio y un final. Ellos tienen otra estructura y las nuevas tecnologías te permiten trabajar de una manera diferente. El factor inclusión y diversidad ayuda a que 1 más 1 sean 3, en lugar de 1 más 1 sean menos de 2. Y esto es fundamental en la competitividad futura. Y haremos una mención al respecto. Está el tema de la sanidad, cómo se estructura la sanidad, cómo se optimiza el coste, pero su efectividad es mayor, y el tema de public safety, lo que es personal físico, pero también el cybersecurity. El negocio del cybercrime es superior a un $1 trillion en el mundo. La dimensión del cybercrime es enorme, por eso la continua inversión en el cybersecurity es fundamental. Nosotros pusimos en marcha un estudio con el grupo Gartner sobre varias geografías en el mundo, en concreto tenemos un estudio sobre Latinoamérica y tratamos de entender todos estos parámetros que son básicos para entender la capacidad y la situación real de las capacidades y sobre todo de lo que nosotros llamamos Digital Index Ranking. Y ahora veremos en qué posición está Uruguay, que es bastante interesante. Por ejemplo, entender cuál es la tecnología, cuál es la infraestructura tecnológica, cuál es la conectividad real que te permite el desarrollo de ese mundo de aplicaciones, cuál es la adopción de esa tecnología. Puede haber países que están perfectamente conectados, que tienen unas capacidades tecnológicas interesantes, pero sin embargo no se han traducido toda esa inversión en un impacto real en términos de innovación o en términos de productividad o competitividad nacional. Entendamos un poco por qué esto ocurre. El human capital, el talento. Hablamos de Israel y creo que se ha hecho mención de que una parte del talento de Israel fue la inmigración de países del este que hubo hace décadas, que vinieron muchas personas con estudios de matemáticas, con ciencias, con temas de computing. Ellos generaron el tejido que permitió que un país como Israel tuviese muchos desarrolladores de software y desarrollara una serie de elementos alrededor de grandes proyectos. Evidentemente, en su caso, uno fue defensa, que fue el que creó realmente gran parte de la innovación alrededor. Pero paralelamente se crearon otros muchos, entre ellos el concepto de startup. Eso es posible en Uruguay, porque tiene muchas connotaciones, tiene elementos muy parecidos. Y haremos mención sobre esto. La posibilidad de desarrollar negocios e inversiones concretas, el modelo de startup y que sea fácil iniciar este tipo de aventuras. Hay 3 bloques dentro del estudio. Voy a entrar directamente en el del medio, que es la aceleración, donde el país que tiene el mayor ranking es Uruguay, junto con Chile. Son los 2 países. Como vemos, todavía hay un gap en el concepto de Amplify, que son los países en este sentido más desarrollados y que están intentando en una fase mayor lo que es el proceso de digitalización. Este tema es importante. Aquí vemos el gap o lo que es la diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, en Latinoamérica, cuando se toma como un todo, vemos el benchmark de algunos de los países que tienen esa puntuación ranking en el mundo. Y bueno, se trata de esforzar en acortar ese gap, esa diferenciación, con una serie específica de acciones. Todo esto es posible si se redefine cómo trabajar con esta tecnología, partiendo del hecho que tengamos una infraestructura segura, por ejemplo, que permita que todo el fenómeno actual de analíticos sea efectivo. Hay un potencial enorme en desarrollar aplicaciones, APIs, alrededor del mundo de Internet of the Things, con un conocimiento vertical. Lo bueno de Uruguay es que es un país relativamente pequeño y la posible conexión y colaboración de las diferentes áreas o los diferentes verticales es más posible que en un país grande, enorme. Además, existe el potencial de Latinoamérica alrededor como masa crítica para exportar. Se entiende que cuando se toma una decisión de invertir en Uruguay,
solamente el consumo local quizás no tenga esa masa crítica para justificar esa inversión. Pero si se añade el talento, la capacidad de relación con los compañeros países de Latinoamérica como tal y la capacidad de construir una serie de elementos que sean exportables basados en el conocimiento, ese es el factor diferenciador. Si además añadimos la creación de un ecosistema, hablaba de los 300.000 partners, tenemos un ecosistema en nuestra compañía, aquí en Uruguay, por ejemplo, que es un ecosistema importante. Pero si este ecosistema se ayuda para multiplicar las iniciativas, los startups, volviendo al caso, por ejemplo, de Israel, y esos startups se involucran en grandes proyectos que el propio Uruguay puede hacer, como por ejemplo la aceleración de la ciudad digital en Montevideo, la gestión de toda la logística de flotas o la optimización del puerto. Todo esto requiere millones de sensores alrededor que con la plataforma adecuada y las plataformas de management de estas analytics, de este big data, se puede desarrollar aplicaciones verticales que al final serían claramente consumidas por otros países y generaría unos ingresos y estaríamos migrando a lo que entendemos la sociedad del conocimiento. Vamos a seguir. Vean este vídeo sobre seguridad, por favor. To protect our digital enterprise, Cisco secures a massive and complex data system all over the world and every single day. Our strategy of pervasive security starts with investments across people, processes, technology, and policies. Let's take a look at each of these areas. Pervasive security requires an army of advocates, so we work to ensure every Cisco employee, vendor, partner, and customer understands their role in the cybersecurity equation. Processes are the backbone of pervasive security, and they include a secure development lifecycle, an industry-leading product security incident response team, a robust data protection program, and comprehensive value chain security. Cisco's ongoing investments in research and technology build innovations that enhance the security and resilience of our products. We use policies to monitor and protect the organization. Employees and suppliers sign a code of business conduct annually, and we perform hundreds of site audits every year. Perhaps most importantly, we see security as a business enabler. A foundation of pervasive security can be the means by which innovation and growth thrive, helping companies capture new opportunities and push boundaries with confidence. Ultimately, these investments help Cisco provide a comprehensive answer about how we're supporting the security, trust, privacy, and resilience of our customers as we strive to connect everything securely. Solamente el potencial de crear una industria alrededor de cybersecurity convertiría este país en un país muy relevante a nivel mundial, en puestos de trabajo y riqueza para el propio país. Esta industria es enorme con las oportunidades. Nosotros sponsorizamos las Olimpiadas en Río de Janeiro, construimos la red, una red muy grande que daba cobertura a todo el juego. Millones y millones de personas estaban conectadas el día que inauguramos esa red. Al igual, al momento de inaugurarla, sufrimos 4 millones de ataques de todo el mundo. Teníamos la flor innata de nuestra tecnología y los mitigamos todos, pero ese es el tema. El tema es que es una industria muy dinámica y que tanto el cybercrime como el cybersecurity están jugando constantemente un partido de fútbol, a ver quién evoluciona y quién mejora. Es una industria enorme con muchísimas oportunidades. Volviendo al tema de la educación, claro que nos preocupa el que existan los technology skills. Por eso llevamos muchos años invirtiendo
en Latinoamérica, donde hemos gastado más de 500 millones de dólares en formar nuestro programa de Cisco Network Academy, donde hay muchos módulos, concretamente uno de los módulos de Cyber Security, otro es cómo crear una startup. Hemos formado a 2 millones de personas, hemos certificado a esos 2 millones con títulos que les ha ayudado a conseguir su primer trabajo o cambiar el trabajo existente por uno mejor. El run rate, la frecuencia anual actual de formación en nuestros más de 1.800 academias son de 600.000 estudiantes por año. Sí, y aún así, la carencia que existe en nuestro mercado de conocimiento para potenciar y acelerar esta industria es enorme. Por esto es otra oportunidad. Bueno, estos son algunos ejemplos, algunas de áreas. Hablaba del caso de educación, el caso de Smart Lighting, que implica la optimización de la energía de todas las ciudades y que el farol eléctrico sea un punto de entrada en la red y sea un dispositivo activo y no pasivo hasta ahora, y llenarlo de sensores para crear servicios alrededor de la ciudad. Este es solamente un ejemplo y hay muchos. El acuerdo que llegamos con Argentina en potenciar este tipo de programas y formar a más de 100.000 personas. El caso, por ejemplo, de la automatización y digitalización de un proceso como es la Hacienda en México. Muchos ejemplos, pero si hay un caso realmente significativo, y es un caso que yo diría con un alto benchmark a nivel mundial, es el caso Ceibal, el que ustedes han creado en este país. Un caso transformador desde su principio hasta el final, desde todos los aspectos en la educación. Es un ejemplo muy importante donde nos sentimos el orgullo de colaborar porque transforma la forma de pensar de los estudiantes en una edad temprana y les ayudan a crear, a imaginar, no a memorizar o a obtener conocimientos como tal, sino a pensar. Y creo que aquí se ha hablado de que lo suyo es más tratar de responder a las preguntas y tratar de congeniar ideas conjuntamente. Y por último, les voy a dar un ejemplo de inclusión y diversidad. Ya que se ha hablado de Israel, voy a traer un ejemplo. Creo que fue en el año 2007-2008, con el presidente Simón Pérez, llegamos a un acuerdo y nos dejaron probar un experimento educativo en la ciudad de Nazaret. Nazaret tiene 3 comunidades diferentes, 3 alcaldes. Ahora es musulmana, judía y cristiana, con sus dificultades, sus tensiones, sus recelos del pasado. Juntamos a 150 estudiantes, 50, 50 y 50 de cada, durante un año, trabajando en un programa de formación tecnológico. El nivel de colaboración, de afinidad, de comprensión fue impresionante. Se olvidaron los elementos políticos, las herencias de odio, y trabajaron conjuntamente para un proyecto. Como bien dijo el presidente Simón Pérez públicamente, después de la evaluación del programa, lo que la política no pudo hacer, la tecnología lo hizo. Y es un ejemplo el por qué hemos de enfocarnos en los jóvenes y la juventud, que es el patrimonio nuestro, sobre todo en Latinoamérica. Si lo comparo de donde vengo, en Europa, donde la población es mucho más vieja, y aquí es mucho más joven, ese es el activo importante que hemos de aprovechar. Nosotros escogimos un ejemplo del Cisco Network Academy, un estudiante en México que creció en un entorno complicado, dominado por el cartel de la droga. Tenía un mal futuro en ese momento como tal, el individuo. Sin embargo, por coincidencia, vio una posibilidad de un Cisco Network Academy, acabó siendo instructor. Lo invitamos en nuestro evento de Cisco Cancún, donde es un evento de 7.000 personas físicas, más 80.000 virtuales, 85 partners trabajando con soluciones. Es un gran evento. Él fue el keynote speaker, hablando a todo el mundo y explicando cómo la formación y la tecnología cambió su vida y cómo se siente muy orgulloso de sí mismo contribuyendo para conseguir eso. Muchas gracias. Para redondear, Jordi, al estar trabajando en Cisco estás a la vanguardia de la evolución, de la transformación digital. Hemos escuchado hoy al panel de expertos
en la industria sobre las nuevas tecnologías y cómo están cambiando la forma en la que vivimos, trabajamos, jugamos. ¿Podrías darnos tu perspectiva y decirnos brevemente cómo Cisco aprovecha esta transformación digital y sus beneficios? Bueno, un poco lo que estaba explicando aquí. Cisco siente que tiene el rol de seguir cambiando el mundo, ayudar a cambiar la experiencia tanto del ciudadano o del empresario o del que trabaja para mejor. El impacto es socialmente y económicamente para mejor. En este sentido se involucra en todos los pilares que yo explicaba anteriormente y hablaba un poquito de la educación como tal. Aquí se ha hablado curiosamente de la jornada laboral en algún momento determinado y cómo se va a trabajar. Nuestra perspectiva es que más que hablar de jornada laboral en el futuro o de cuántos días se trabaja o cuántos no, no va a haber una diferenciación como tal en eso. Cuando la forma de trabajar del futuro va a ser no va a estar regida a un horario determinado, sino a una serie de objetivos concretos. Y según las habilidades de colaboración de cada uno, dentro de un grupo serán capaces de conseguir esos objetivos más rápidamente, independientemente si uno trabaja desde casa o trabaja en un entorno, porque las tecnologías te van a permitir colaborar a pesar de que no existe una proximidad física, e independientemente de qué horario en cualquier momento uno ejerza. De manera que el concepto de vida como tal va a cambiar versus como antes. Bien, muchas gracias. Bueno, y de esta forma le damos cierre a este panel sobre la revolución tecnológica y su importancia en la economía. Le agradecemos mucho a los expositores y bueno, los invitamos a ya ir descendiendo. Vamos a dar paso a otro panel, así que muchísimas gracias. Gracias.